cuando usás pantalla verde y traveling de cámara, o sea, y una cámara en movimiento, tenés que tener esas cruces para que la compu entienda qué es el fondo verde y dónde están cada cosa. Grimes hizo este video pidiéndole a sus fans que le armen el videoclip. Entonces ella hizo este video con estas cosas y la gente empezó justamente a, como vemos ahora, ponerle fondos y demás. Grimes, increíble todo lo que hace esta muchacha. Cortina de humo. Casi real. Casi palpable. Casi un programa. Voy a hablar de algo. Voy a contarles algo que me parece muy interesante. La gente consume entretenimiento creado alrededor del terror por diversas razones, pero principalmente por querer experimentar la adrenalina que te da estar asustado, que te da realmente decir tipo, oh Dios, no, ¿qué está pasando? En cierta forma es tan disfrutable que puede llegar a ser narcotizante si se quisiera. El terror en los libros, las películas, lo que sea, está bastante bien. Sinceramente está bastante bien y te puede asustar bastante. Pero muy diferente termina siendo dentro de los videojuegos. Si bien ven un detalle macabro en el fondo de una escena puede asustar bastante a un espectador, como espectador simplemente haces eso. Expectar, mirar, formar parte del relato pero de una manera pasiva. Es verdad que de repente se estoy hablando y acá empieza a aparecer una carita de un bichito todo extraño, vos te vas a asustar bastante. Pero, en cambio, cuando estás jugando un videojuego y aparece el loco de la motosierra, si bien podés mirar y ver cómo te mata, cuando este chabón se acerca con la motosierra y sos vos la persona que tiene que pegarle un tiro en la cabeza o salir, realmente te quedás pensando, viendo la pantalla, como diciendo, ¡qué cagazo, bro! ¡La puta madre! Es muy diferente ver que, no sé, a George Clooney un bicho lo está por ir a comer a que a vos un bicho esté yéndote a comer. En cierta forma, para mí, esto da muchísimo más miedo que simplemente mirarlo. Ser vos quien tenga que escapar te pone en una situación de estrés realmente elevada. Para mí, los videojuegos son un gran medio para experiencias de terror y horror o lo que sea. Y si bien hay millones de videojuegos que están ahí afuera esperando a que vos los compres, o que están hechos para que te dé cagazo, el cagazo de tu vida, uno de los videojuegos tiene el premio a boludo, qué cagazo más grande en mi vida. Y justamente es un videojuego que nada, pero nada tiene que ver con el terror. Antes que nada, hay muchos elementos que entran en consideración a la hora de hacer un videojuego de terror y elementos que pueden llegar a dar miedo. Muchas veces el gameplay es lo que termina dándote miedo. Por ejemplo, el hecho de que solo puedas cliquear objetos puede ser muy atemorizante, como lo que es en Five Nights at Freddy, donde todo lo que tenés que ir cliqueando y viendo y seleccionando lo puedes hacer con el mouse. Entonces, si tenés que mirar a la puerta, cliquear la puerta y ver cómo la cámara hace lentamente así, da bastante miedo. Por ejemplo, lo que puede llegar a ser Slenderman, que es un videojuego que todo el mundo conoce, da bastante miedo el hecho de que cada vez que te das vuelta, perfecto, amo eso, cada vez que te das vuelta parece Slenderman. Entonces lo que te da miedo no es el juego en sí, no es el bosque y los sonidos, sino el propio gameplay, la propia jugabilidad, el hecho de que cada vez que gires el mouse, el chabón va a estar 2 metros más adelante. Eso da miedo, en cierta forma es bastante terrorífico, pero también se pueden generar estos momentos de terror en videojuegos mediante jumpscares, de asustar así de repente, mediante narrativas, que la historia dé bastante miedo, mediante el storytelling contextual, refiriéndose a ciertos detalles en el escenario o ciertos objetos que levantás que tienen algo escrito que te da miedo y te ponen en contexto. Pero hay algo que para mí es como la herramienta máxima a la hora de infligir terror en un videojuego. En realidad son dos, pero que están muy ligadas, que son la rotura de la cuarta pared ligado a desafiar las expectativas del usuario, a.k.a. sorpresitas mala onda, si se quiere. Romper la cuarta pared me parece que a esta altura del partido, por la cantidad de contenido cultural que hemos visto y que estamos acostumbrados a consumir,
ya sabemos lo que es, pero si hay algún despistade por ahí, se los cuento súper mega rápido. Romper la cuarta pared básicamente implica que el videojuego, peli, lo que sea, te reconoce como espectador y te habla o hace algún guiño directamente hacia vos. Esto quiere decir, estás jugando un juego y de repente te dice, si tan solo tocaran el botón Start, y vos decís, uy, puta madre, el videojuego acaba de darse cuenta. Porque la cosa es así. Una de las sensaciones más atemorizantes que podemos entender en el día a día es la sensación de que algo o alguien te está observando. Ahora, dentro de un videojuego, ese papel de observador e intérprete y actor necesario para que todo suceda sos vos. Pero cuando sentís que el juego te mira derechito a la cara, la famosa cortás clavos. No sé si se entiende. El caso que más se cuenta en la historia de los videojuegos sobre romper la cuarta pared es el caso del Metal Gear Solid, que es un juego histórico hecho por Hideo Kojima, de la PlayStation 1, es un videojuego que salió en 1998, donde está este enemigo que se llama Psycho Mantis y empieza a leerte la memoria. Y cuando empieza a leerte la memoria, lo que hace el videojuego en realidad es empezar a leer tu memory card. Y te boludea con los juegos que estuviste jugando. Y de repente el personaje te dice, ah, así que te gusta jugar Castlevania, ¿eh? Veo que te gustan los roguelikes. O de repente te dice, ah, estuviste jugando, no porque es de Nintendo, pero la leyenda del Zelda. No te gustan solo los juegos de Hideo Kojima. Eso está bastante mal. Es un caso que, o sea, esto salió en 1998 para Play 1. O sea, ¿sabes la cantidad de nenes que quedaron traumados de por vida a la hora de jugar este jueguito en el 98? Imagínate que estás jugando, que tenés, no sé, 7, 8, 9, 10 años y de repente el juego te habla directamente. Te empieza a decir tipo, che, Juanelo, ¿qué pasa? ¿Te gusta Castlevania? Y vos, que sos Juanelo, que en este momento está perdiendo el programa, haces... y te haces un poquitito caca encima. No por Juanelo per se, no por vos, querido amigo, pero sino porque esa es la reacción normal que tiene cualquier persona. Da mucho miedo. Ahora, mi momento favorito de rotura de cuarta pared y una de las veces que más cagazo sentí a la hora de jugar un videojuego fue cuando jugué por primera vez el videojuego Batman Arkham Asylum en una Xbox, porque sí, yo era un Xbox boy, perdón, mi viejo siempre usó Microsoft, le gustó Xbox, me perdí todos los videojuegos históricos de la Play 3 y la Play 2 porque yo no tenía Play, tenía una puta Xbox. No me quejo igual, soy de los privilegiados que tenían una consola cuando era chiquito y me cambió la vida. En este juego, Batman Arkham Asylum, básicamente sos Batman y haces todas las giladas que haría Batman. Derrotás malvados, luchás contra los villanos icónicos de la saga de DC, venís, batí algo, batichum, batifazo, batí lo que sea, tirando batis por ahí, todo recontra re feliz, venís jugando el juego como quien no quiere la cosa, no pasó nada extraño en el juego hasta que en un momento pasa lo siguiente, miren. Batman empieza a toser. Frenalo ahí. O sácalo, no pasa nada. En ese momento, cuando se glitchea, ¡qué divertido! Sí, más. Quiero jugar más este juego. Aguante, aguante Batman. El cagazo que te agarra es indescriptible. En ese momento el juego simula romperse, simula trabarse, frizarse y te recarga el juego, te carga el videojuego con la primer pantalla. Eso que vemos ahí de las nubes, del auto acercándose, es como empieza el videojuego Arkham Asylum. En ese momento, la gran mayoría de las personas que estábamos jugando el juego, reiniciamos la consola desesperados, porque parecía que el videojuego, muy realistamente, había fallado y te volvía a mandar al inicio. Y para esa altura, vos ya habías invertido tu buena cantidad de horas en Arkham Asylum y no querías que se pierda todo tu progreso, no querías que por un error en el disco tuvieras que reiniciar la máquina y volver al punto de guardado con el miedo de que el juego te estuviera resobreescribiendo las partidas salvadas. Y eso daba mucho miedo. Daba mucho miedo creer que tu Xbox o tu Play o tu lo que sea se estaba haciendo pelota frente a tus ojos y te estaba volviendo a hacer el comienzo del juego. Si querés volvamos a poner el video y adelantémoslo, veamos un poquitito más cómo sigue. De nuevo, Batman empieza a toser, cosa que es raro porque hasta ese momento nunca tose y se te corrompe el juego. De una manera muy realista además, porque cuando los juegos se glitchean y se hacen verga, se ven así. De repente, pasa lo siguiente. Vuelve a aparecer la pantalla de carga. Pero, si estabas atento,
y después de un par de veces, como todos, dejaste seguir el juego, porque en un momento te da miedo, pero también tampoco es que vas a volver a jugar todo el tiempo de cero, te das cuenta que en esta escena de comienzo hay algo extraño. Hay algo que está fuera del lugar. Y ese algo es que quien maneja el Batimóvil no es Batman, y es el Joker. Y ahí te das cuenta que en vez de Batman está el Joker, y vas a ver toda la secuencia del comienzo del juego como si Batman fuese el que estuviese preso, y como si el Joker fuese la persona que tenés que controlar. ¡Ah! ¡Bien ahí, jueguito! ¡Bien ahí! ¡Me reengañaste! ¡Buenísimo! ¡Boom! Increíble. Para mí este momento definió lo que podía llegar a ser lo más terrorífico dentro de un videojuego. Y eso es perder el control. Que de repente el juego te controle a vos en cierta manera. Al no esperar algo así, porque hasta ese momento, en ningún momento del juego de Batman hay algo que te haga un indicio de que te vas a asustar, o hay algo de que, como puede llegar a salir mal, te asustás el triple, porque tus expectativas para con la experiencia que estás teniendo son muy diferentes de lo que la realidad te está devolviendo. Es increíble cómo no es ningún videojuego de miedo, no es Outlast, no es ningún juego indie. Lo que a mí más cagazo me dio en ese momento fue fucking Batman, un videojuego dentro de todo, si se quisiera, apto para todo público. Porque supo engañarme lisa y llanamente en un juego donde, a diferencia donde tal vez el Metal Gear Solid, donde podés esperar que pasen cosas extrañas, no lo esperás ni a palos. Lo que más miedo te da en un videojuego, para mí, es el hecho de mover el control y que tu personaje no te responda. Es el hecho de pensar que se te está rompiendo el juego mediante sus ojos, cuando en realidad es toda una farsa para pegarte flor de cagazo. El videojuego que más miedo me dio a mí, el momento que más me sacó de mis cabales y me quedé viendo la pantalla y la Xbox como diciendo, por favor no me falles ahora, no tiene que ver con un videojuego de terror. Y eso es interesante pensar, que muchas veces los elementos de horror, terror, lo que sea, resaltan en una experiencia que no es de terror, porque el impacto es mayor. Al romper la cuarta pared, este juego de Batman parecía que el videojuego extendía su mano por a través de la pantalla y te hacía fuck you, porque sinceramente es como que no hacía mucho más. Ahora, el videojuego o pieza de media, de multimedia, que más miedo da en el mundo, que más miedo me dio a mí sin haberlo jugado, es sin lugar a dudas PT. Pero esa es una historia para otro día.